It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart you. You sing to one smile that cheers you. One face that lights when it nears you. One girl, you're everything. To fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer. Someone to love is the answer. Once you've found her, build your world around her. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Queridos amigos que sintonizan gentilmente nuestra señal, como siempre decimos, día tras día, Excelencia Médica TV en cobertura mundial. Como usted sabe, es la forma correcta de saludarlos, ya que de esta manera abarcamos diferentes usos horarios en continentes y sus correspondientes países. Este programa está dedicado a la mujer, a la señorita, a las damas, a las señoras. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de temas realmente muy arraigados en las patologías de las señoras. Y es información, esto lo tiene que tomar con esperanza, porque es información para que usted, si padece lamentablemente alguna de estas patologías, tenga solución inmediata, que es la precocidad en la detección. Y si no lo tiene, ¿cómo se puede prevenir? Si es que se puede. Pero bueno, soluciones hay muchas y los porcentajes son altísimos. Así que son muy buenas noticias, una hora para usted. Estamos con una persona la cual admiramos profundamente, pues es un médico con mayúsculas. Estamos hablando del doctor Juan José Vidal Peláez, ginecólogo, fundador y director de la Unidad de la Mujer hace más de 30 años, se cumplen ahora en el 21, de la clínica Ruber del Hospital Ruber Internacional. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿He dicho lo correcto? Lo correctísimo, correctísimo. Doctor. Lo que pasa es que tendríamos que añadir cómo ha empezado usted. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Claro, sí, porque nos ven, de hecho, hoy acá nos ven a la tarde, pero en otros países nos ven en diferentes horas. Si vamos hacia el este es una cosa, antes y si no después. Bueno, como estamos aquí, pues buenas tardes. Exacto, así es. Doctor, usted es experto en revisión ginecológica completa anual, que eso es bueno saberlo porque ahí es donde se puede prevenir, adelantarse a un posible problema. Cáncer ginecológico, que son varios. Técnicas de reproducción asistida, patología maligna de la mama, cirugía endoscópica y pruebas de fertilidad. Hemos decidido que usted hoy nos hable, que informe a todas las amigas de los cánceres ginecológicos, los tumores malignos en el mundo de la ginecología, para informarlas, para ayudarlas a detectarlo lo antes posible y resolverlos. Ese es el tema. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. Muy bien. El cáncer ginecológico, como cualquier otro cáncer, la clave para que se pueda curar es el diagnóstico precoz. La prevención de los cánceres es difícil porque no existen... Pero hay uno que sí, ¿no? Sí, pero que en general es muy difícil. Pero lo que sí es importante es el diagnóstico precoz, porque aunque el cáncer no hayamos podido evitar que se produzca, si lo detectamos muy precozmente, existen en el momento actual tratamientos que curan completamente este cáncer. El cáncer que sea, cualquier tipo de cáncer. Ajá. Doctor, entonces la revisión ginecológica completa anual es fundamental en la señora. Fundamental, fundamental. ¿A qué edad tienen que comenzar a acudir al médico anualmente? Bueno, esto es algo muy, digamos, muy variado y muy discutido entre las diferentes sociedades, de las sociedades de ginecología de los diferentes países europeos y americanos. ¿Cuándo se debe empezar? Yo creo que se debe empezar cuando se empiezan con las primeras relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque con las primeras relaciones sexuales existe un cáncer, que es el cáncer de cuello uterino, del que hablaremos después, que se produce como consecuencia de una infección que es de transmisión sexual. Entonces,
cualquier mujer que inicie ya sus relaciones sexuales debe acudir al ginecólogo para detectar si puede tener riesgo de padecer un cáncer de cuello uterino. Entonces, esto como norma general. Bueno, si la mujer no tiene relaciones sexuales, debería, a partir de los 35 años, si todo va normal, no tiene vida sexual, es muy raro, ¿no? Raro, no tenga ningún síntoma y no tiene nada, pues bueno, puede esperar a los 35 años. Pero realmente en el mundo actual, que las relaciones sexuales se tienen, o precozmente, pero si no precozmente me refiero antes de los 18 años, pero a partir de los 18 años, pues casi todas las mujeres han tenido alguna relación, pues yo diría que a partir de los 20 años, primero ya lo hemos dicho, desde que se tienen relaciones sexuales. Sí. Sea la edad que sea, 15 años, 14, 18, 20... Eso es. Y luego si se tiene algún síntoma, si se tiene dolores durante la menstruación, si se tienen hemorragias, si se tienen sangrados fuera de la menstruación, si aparece cualquier síntoma en la mama, que se note un bulto, pues también tiene que acudir al ginecólogo. ¿Y una revisión anual alcanza? Sí. ¿Llegamos al año? Sí, alcanza, sí. Alcanza, bueno, porque si el ginecólogo encuentra algo, le va a decir, pues ven dentro de 3 meses o dentro de 6 o venga una vez al año, si no encuentra nada. ¿Por qué? Porque los tumores tampoco avanzan tan rápidamente. O sea, que si todas las mujeres se hacen una revisión anual, se van a detectar los tumores siempre precozmente, antes de que den síntomas, porque precisamente para eso es detección antes de que den síntomas. Cuando ya dan síntomas, ya es que el cáncer tiene un cierto grado de avanzamiento. Se me ocurre que el cáncer de mama es el que más casos más hay. Frecuente. Es más frecuente. Es el más frecuente que tiene la mujer después del cáncer de pulmón. Y el cáncer de mama está aumentando y el cáncer de pulmón está disminuyendo. ¿Por qué está aumentando el cáncer de mama? Bueno, porque cada vez se vive más. Hay estudios en mujeres que se mueren por cualquier razón, porque a los 100 años te puedes morir de cualquier cosa, ¿no? Y si se les ha hecho autopsias y se ha estudiado las mamas, se ha visto que todas, aunque nunca hubieran padecido un cáncer de mama, tienen células malignas que si hubiera vivido en vez de 100 años, 120, a lo mejor había desarrollado un cáncer. O sea que el cáncer de mama es, digamos, como una degeneración natural en el organismo de la mujer. Es el más frecuente de todos. Es como la próstata en los hombres. Como la próstata en los hombres. Y el cáncer de pulmón está disminuyendo porque parece que se está fumando menos con las campañas que hay antitabaco. Pero el cáncer de pulmón también es muy frecuente. Hasta hace poco el cáncer de pulmón era más frecuente y luego el de mama. Yo creo que dentro de unos años será al revés. Pero bueno. El doctor, como estamos hablando de los ginecológicos, el cáncer de mama es el más frecuente. Vale. Entonces, estamos en el cáncer de cuello uterino, cáncer de ovario y trompas, cáncer de útero, cáncer de vagina y vulva, y el de mama, que es el que estamos hablando. ¿Por cuál comenzamos? Acá lo importante es destacar los signos, los síntomas, la mama, los factores de riesgo. Vamos a empezar por el de mama. Por el mama, que es el más frecuente. Vale. Bueno, pues el de mama, ¿cómo se produce? ¿Qué signos o qué síntomas precoces hay que pueda detectar la mujer? ¿Y factores de riesgo? Bueno, pues se aconseja, no es que sea una norma de obligación, que sea totalmente obligatoria, la autoexploración. Yo no soy muy partidario de la autoexploración, aunque repito que se ¿Cada cuánto? Porque si se manosea todos los días... Por eso. Entonces, la mama tiene, a lo largo del ciclo, como consecuencia de la menstruación, antes de la menstruación, pueden salir bultitos y puede estar asustándose la mujer. Entonces, bueno, la autoexploración hay que hacérsela en mujeres que tengan un cierto nivel y que sepan... Porque claro, si todas las mujeres se empiezan a tocar las mamas y se tocan cualquier cosita que es completamente normal, pues digamos que las consultas de ginecología habría cola, ¿no? Entonces, bueno, si se nota un bulto que permanece, que aumenta, que le duele, pues entonces sí. La autoexploración es un procedimiento, pero yo creo que en vez de la autoexploración, con que vaya una vez al año al ginecólogo es suficiente. ¿Y el ginecólogo qué hará? Pues una exploración de las mamas. Y si las mamas son completamente normales y la mujer tiene menos de 35 años, pues con eso será suficiente. Si la mujer tiene más de 35 años o tiene antecedentes familiares de cáncer de mama... Eso es importante. Claro, hay un factor genético muy importante, que la madre o tías maternas o tías paternas o hermanas o primas hermanas hayan tenido un cáncer de mama, pues entonces a lo mejor hay que hacerle una mamografía antes de esos 35 años.
Pero si no hay antecedentes y no se toca nada, a partir de los 35 años hay sociedades que dicen que a partir de los 40 y otras a partir de los 45, pero eso ya se trata de motivos económicos, porque claro, la sociedad no da para las mamografías cuestan, la sanidad pública... ¿No son atendidas por los seguros? ¿Qué? ¿Las mamografías no son atendidas por los seguros? Sí, son atendidas, pero es una sobrecarga económica, entonces la tendencia es a intentar retrasarla lo más posible si no hay antecedentes y no hay síntomas. Exacto. Entonces hay países que se dice que a partir de los 40, otros de los 45, yo creo que lo mejor es a partir de los 35, desde el punto de vista médico estamos hablando, ya no estoy hablando desde el punto de vista sanitario o económico. Hay comentarios urbanos... Ahí no hay que ahorrar. Hay comentarios urbanos que no sé si serán verdad, pero se dice que la mama pequeña tiene menos problemas que la mama grande de padecer un tema oncológico. ¿Es así? Bueno, eso es, digamos, un poco de sentido común. Lo habrá escuchado usted. Sí, pero bueno, pero es lógico. Si tú tienes una cosa muy grande, hay más quistes, hay más superficie mamaria, pues hay más riesgo. Si la mama es muy pequeña, pues hay menos riesgo. Pero bueno, es muy relativo eso. Lo que pasa es que la mama pequeña, también cualquier bultito, cualquier cosa que aparezca, la mujer se lo va a notar inmediatamente, y en una mama grande pues no se la va a notar ella, y ni siquiera muchas veces el médico encuentra nada. Dice, estas mamas son normales, y pide una mamografía y ve que hay que hay algo. Claro, esas mamas gigantes que hay, cuanto más grande es la mama, más difícil es de explorar. Entonces, cuando la señora padece esta sintomatología que usted me está diciendo, inmediatamente al médico, inmediatamente. Exacto. Porque la precocidad es muy importante. El diagnóstico precoz es fundamental. El cáncer de mama, si se diagnostica precozmente, yo diría, no se puede hablar de un 100%, se curan en un 99,99%. Es una barbaridad. Todos. Todos. Si se diagnostica precozmente. ¿Qué es precozmente? Pues que el tumor esté en la mama, que no se haya salido de la mama. Ah. Pero que no se haya salido ya no de la mama, sino de los ganglios mamarios, que van a la mama, se extienden hasta la axila. Es decir, si el tumor está localizado en la mama, las posibilidades de curación son prácticamente del 100%. ¿Y cómo se resuelve en el caso de una patología de cogerlo con precocidad? El tratamiento siempre es quirúrgico. Siempre. Invariablemente. Siempre. Bueno, el diagnóstico es la mamografía, la ecografía, la resonancia magnética, en caso de duda, y luego la biopsia. Es decir, si en la mamografía y en la ecografía o en la resonancia aparece un nódulo, un bulto, un pequeño tumor, que es eso, pues entonces lo que hay que hacer es una biopsia. La biopsia antes la hacíamos en quirófano, estoy hablando hace 30 años, que no es tanto, ¿no? Sí. No, se hacía en quirófano. Para nosotros no. Se hacía una biopsia, exacto, para nosotros no, intraoperatoria. Y entonces, bueno, pues allí ya decidía si quitabas la mama, si no quitabas. Entonces, esto ha progresado, porque claro, no sabías qué tipo, lo único que te decía el anatomopatólogo en 5 minutos que te tenía que dar el diagnóstico, que es un tumor maligno o benigno, pero no te decía qué tipo de tumor era. Claro. Entonces, ahora lo que se hace es la biopsia antes de la cirugía, no intraoperatoria. Y la hacen, ¿por qué se puede hacer eso? Porque las técnicas radiológicas han progresado mucho. Y no las hacemos los ginecólogos. Son fundamentales. Las hacen los radiólogos. Claro. Los radiólogos en la sala de radiología, con un poco de anestesia local. Y ya hay precisión absoluta. Absoluta. Y entonces lo mandan a anatomía patología y allí normalmente te dicen si es maligno, sino te dicen qué tipo de tumor, un estudio inmunohistoquímico, si es sensible a la quimioterapia, en fin, es un estudio exhaustivo. Entonces siempre es cirugía, se resuelve por cirugía. Pero siempre si te diagnostican, salvo, claro, si tú tienes una paciente que tiene un cáncer de mama, entonces lo primero que tienes que saber es si el cáncer está extendido a otros. Claro. Entonces le haces unas pruebas radiológicas y de medicina nuclear, y si el tumor, la resonancia magnética, que ahí es donde se hace, si el tumor está localizado en la mama, entonces cirugía. Si el tumor está extendido por fuera de la mama, pues muchas veces hay que recurrir a lo que se llama neoadyuvancia. ¿Qué significa neoadyuvancia? Quimioterapia previa. O si el tumor es muy grande también, el tumor es más de 3 centímetros, pues hay que hacer neoadyuvancia, reducir el tamaño del tumor para luego operarlo. Y si existen metástasis a distancia, pues también. Entonces, el caso que sea superior a 3 centímetros o que se haya diseminado un poquitito... 2-3 centímetros. Quimioterapia. Quimioterapia previa, y luego cirugía, y luego seguir con quimioterapia. ¿Qué tipo de anestesia se utiliza en estos casos? Para la biopsia hemos dicho que anestesia local. Para la intervención. Para la cirugía general. Cirugía general. Claro.
Perfecto. ¿Cuánto demora una intervención promedio? Porque no todo es igual. Bueno, es que depende del tipo de tumor. Entonces, como ya sabes lo que vas a hacer, y tú ya sabes si vas a hacer una cirugía conservadora, que se llama, porque se llama conservadora, porque conservas la mama. Solamente quitas el tumor. Quitas el tumor y hay que ver si hay invasión de la axila, de los ganglios axilares. Entonces, también hasta 1995, ¿cuántos años hace de eso? 26. O sea, menos de 30 años. Hasta hace menos de 30 años se hacía, bien hiciera cirugía conservadora o cirugía radical, que también ahora lo contamos, se hacía extirpación de todos los ganglios de la mama. Si tú extirpas a una mujer todos los ganglios de la mama, pues resulta que luego le pueden quedar linfedema, que es decir, inflamación del hombro, inflamación del brazo, limitación en la movilidad, y luego además quitabas los ganglios y a veces veías que habías quitado y que no había ningún tipo de tumor, o sea, que había sido una cirugía exagerada, una cirugía excesiva. Ahora es precisa. Entonces, en el año 1995 ya, Morton, que era un investigador americano, demostró que solamente era necesario quitar un ganglio, el ganglio que se llama centinela. ¿Por qué se llama centinela? Porque está a la entrada de la axila. Entonces, si ese ganglio está afectado, quiere decir que el tumor podía pasar a toda la axila. Entonces sí que hay que quitar todos los ganglios. Pero si ese ganglio no está afectado, indica que los otros ganglios tampoco están afectados. Claro. Es como si en un cuartel entras y ves que el centinela está con un tiro, pues dices, aquí han entrado y la... Pero si ves al centinela impecable, pues ves que el cuartel está bien, que ahí no ha entrado nada. Pues lo mismo pasa con el ganglio centinela. Y eso ha cambiado la cirugía. Eso, y luego también unos estudios realizados en Italia, que demostraron que si se quita toda la mama o si se quita solamente el tumor y luego se radia, los resultados son los mismos. Con lo cual se hace una tendencia a la cirugía conservadora. Hasta el año 1970 había que quitar, en cualquier tipo de cáncer de mama, había que quitar toda la mama y todos los ganglios. Después ya vino la cirugía conservadora. Solo quitar la mama cuando el tumor estaba extendido por toda la mama o era muy grande, ¿no? Y la cirugía conservadora consistía en quitar nada más que lo que era el tumor, toda la zona de alrededor y los ganglios, pero se quitaban todos los ganglios. Y luego vino todavía cirugía más conservadora, que es solamente quitar el ganglio centinela. Ahora, si el tumor está muy extendido o las características inmunohistoquímicas del tumor hacen necesario quitar la mama, pues se hace lo que se llama una no cirugía conservadora, sino una cirugía radical, que consiste en quitar toda la mama. Y el quitar toda la mama puede ir acompañado de quitarle la mama y dejarlo así, o hacer una reconstrucción inmediata. Claro, el que a una mujer le quites la mama supone un traumatismo psíquico importante, verse sin mama. Y entonces ahí interviene el cirujano plástico y en el mismo momento de la intervención el ginecólogo quita la mama y el cirujano plástico la reconstruye. Esa reconstrucción se puede hacer inmediata, en el momento. En el momento. O con la misma anestesia. Con la misma anestesia, claro, sin salir la señora del quirófano. O cuando ya le has dado la quimioterapia, la has radiado o tal, cuando ya la das por curada, también se puede hacer más adelante. Pero la mayoría de las mujeres en el momento actual pues prefieren hacer la reconstrucción inmediata. Dígame, doctor, y por lo general, cuando una señora se palpa y ve que hay algo que no es normal, acude al ginecólogo y se entera que tiene un cáncer de mama. Emocionalmente, ¿cómo responde la señora? Fatal. 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 ¿Y fatal por dos razones. Primero, porque bueno, el cáncer asusta a todo el mundo. Sí, el cáncer lo asocia con la muerte. Exacto, ni más ni menos. Entonces tienes que tranquilizar, este es un cáncer inicial, este es un cáncer que tiene buen pronóstico. Bueno, siempre hay que animar a la mujer desde el punto de vista psíquico. Entonces, ¿Eso lo hace usted con su equipo? Sí, eso es fundamental, eso es fundamental. Es decir, el problema de muchas mujeres es que sabes que la has curado de la mama, pero ellas no tienen esa seguridad. Y el traumatismo, a veces hay que enviarlas al psiquiatra o al psicólogo para ayudarlas a tranquilizarse. Hay otras mujeres que reaccionan bien y que no se traumatizan tanto, pero hay un porcentaje muy alto que el ver que tienen un cáncer de mama las afecta mucho. Y sobre todo, si antes que quitaban la mama, que se veían sin mama, y claro, todas las mañanas cuando se miraban, y yo tengo mamas que tengo un cáncer y tal. Por eso con la cirugía
esta de reconstrucción inmediata las cosas han mejorado. Y con, digamos, con el doctor Google, que yo le llamo, porque claro, si tú le dices a una mujer, mire, su cáncer tiene muy buen pronóstico por esto, por esto y por esto, ella lo comprueba con el doctor Google. El doctor Google hace, bueno, pero hace de malo también. Sí. Porque claro, si ves un cáncer tal, y ella lee claro, le das el informe, porque lo tienes que dar. Porque los casos son iguales. Por eso, pero tú le das un y tiene factores pronósticos malos, aunque tú le digas, no, esto tal no tiene importancia, pero viene el doctor Google y dice, el pronóstico de estos tumores es malísimo. Y la señora se nos viene abajo. Y ustedes se lo dicen, eso, que no se meta a buscar nada. Sí, pero bueno. Una cosa es que el médico se lo diga y otra cosa es que ella no entre. Doctor, en el caso de doctor Google lo consulta a todo el mundo ahora. Entonces, ¿qué porcentaje tenemos de resolver estos problemas de cáncer de mama? ¿Qué porcentaje? Pues depende del diagnóstico precoz. Supongamos que llegan en el momento que uno lo pueda manejar. Pues yo creo que más del 60% se pueden curar. Muy bien, muy bien. Y si se coge precozmente, ya lo he dicho, el 99%, 99,9%. Sí. Entonces, ¿qué tipo de consejos se le puede dar a las señoras para que, si sucede, que sea lo más precoz posible? ¿Qué tiene que hacer la señora? Pues a partir de los 30 años, o antes, si tiene antecedentes, acudir al ginecólogo. Antes, si tiene antecedentes de lo que dijo al principio. Lo que dije al principio, exacto, no vamos a repetirlo. Muy bien, señora. O si ella se tocó un bulto, en cualquier momento. Claro, claro. Entonces, este programa lo va a ver usted durante varios días en prime time a las 22 horas y se va a repetir durante el día y la noche. Sabe que emitimos las 24 horas del día. Este es un servicio que usted tiene que verlo, aunque se sienta perfectamente bien, porque hay amistades, amigas, hijas, madres, familia en general. Y esta información es fundamental para que usted, si lamentablemente padece un cáncer de mama, se lo resuelva en forma precoz y tiene el 99,99% de posibilidades de resolver el tema. O sea, todo. Es imposible que esto salga mal. ¿Es así, doctor? Bueno, imposible no, por eso deja... Hay un 0,1. Sí, claro. Bueno, pero es que hay que tener demasiada suerte, no el 0,1. Sí, a veces pasa, pero pasa. Entonces, este tema el cáncer de mama está bien resuelto. Más o menos. Cáncer de cuello uterino. Bueno, pues el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer en frecuencia después del de mama y va en aumento. ¿Por qué va en aumento eso? Porque es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Y no hay nada para prevenirlo? Usar preservativo. Así de sencillo. ¿Y si no? Y si no, no hay forma de prevenirlo. ¿Preservativo sí o sí? Preservativo. Preservativo forever. Siempre. Por siempre. Siempre. Bueno, vamos a ver. Sangrado fuera de la menstruación. Estamos hablando de una mujer. Si una mujer inicia una relación estable con una persona normal, su pareja, pues su no marido, hace falta su que novio. use el preservativo. Pero claro, en estos años estamos viviendo una época de promiscuidad sexual. Y la pospandemia es peligrosa. Claro, entonces, que es una cosa que yo la vengo preconizando hace años y que por fin, no es que me hayan hecho caso a mí, sino que se han convencido que era eso cierto. Para el cáncer está producido por un virus, el virus del papiloma humano, y entonces hay vacunas que se ponen a las mujeres a los 12 años. Por eso le digo. Claro, pero yo venía preconizando desde que salió esta vacuna que había que vacunar a los hombres también, pero no. Y ahora ya se está aconsejando vacunar a los hombres, pero no de forma, digamos, obligatoria o gratuita como está haciendo en la Seguridad Social ahora desde hace varios años en España. O sea, una mujer de 12 años va a un centro de salud y dice, quiero vacunarme de la vacuna del virus del papiloma humano, y le ponen la vacuna de forma gratuita. A un hombre no. El hombre tiene que comprarle y ponérsela. Ahí, exacto. Sintomatología: sangrado fuera de la menstruación, de cáncer de cuello uterino, abundante flujo vaginal con pequeñas cantidades de sangre, sangrado tras mantener relaciones sexuales, el más frecuente de todos, dolor abdominal y molestias en la zona inferior de la espalda. Eso ya cuando está avanzado. Así que el dolor abdominal y las molestias en la zona inferior de la espalda cuando está avanzado. Avanzado, sí, ya... no tiene por qué doler. Ajá. El sangrado fuera de las reglas, el sangrado poscoital y el flujo muy abundante son los factores, digamos, los primeros síntomas que da el cáncer del cuello uterino. Y a muchos permanecen asintomáticos, no da ningún síntoma. ¿Ah, sí? Sí.
Eso es el peor. Esos son los peores, claro. ¿Ningún síntoma, nada? No, nada. ¿Y qué porcentaje de mujeres que padecen cáncer de cuello uterino son asintomáticas? Pues muchas. No, Qué mala noticia. más del 50%. Entonces queda simplemente ir al médico, ir al ginecólogo. Claro, en cuanto se tienen relaciones sexuales. Sí. ¿Y qué tipo de estudio se le hace para prevenir? Citología. La citología. El Papá Nicolau es una prueba que desde los años 40 salió, es la que... ¿El famoso Papa Nicolau? El famoso Papá Nicolau. Que ahora está siendo sustituido, pero sigue utilizando, es el Papá Nicolau. Y si aparece alguna cosa, lo que se llama citología líquida. El famoso Papá Nicolau es una citología. Pero en una citología se toman unas muestras y la citología líquida se toman esas muestras, pero se introducen en un líquido especial y se hacen cultivos para ver si sale el virus del papiloma humano. Porque con el Papá Nicolau se ve la lesión, pero no se ve si hay el virus. Entonces, con la citología líquida puede no haber lesión todavía, pero si tiene el virus, ya te pones atenta, claro, a hacerte más controles. Ahora, entonces, ¿cuál sería el mensaje para resolverlo en forma precoz? Aquella cámara es la suya, aquí está ya, la ve atrás de aquel monitor. Pues el mensaje es hacerse una revisión ginecológica anual después de tener relaciones sexuales. Ahora, digo, una revisión, insisto, anual, ¿sirve para todo el año? Así tenga relaciones todos los días. Sirve. ¿Por qué? Porque el cáncer, para que se produzca un cáncer de cuello uterino, pasan años. O sea, una mujer puede tener el virus del papiloma humano y sabes que tiene un riesgo de padecer cáncer de útero, de cuello uterino, pues una parte del útero, en el futuro, pero no es nada inmediato, no en un año de sobra. Incluso las que son asintomáticas. Incluso las que son asintomáticas. Bueno, entonces yo creo que... ¿Y qué porcentaje de solución tenemos acá? Pero vamos a ver, si una mujer no ha tenido relaciones sexuales, pues no tiene por qué ir. Y si una mujer tiene relaciones sexuales y va y le haces una prueba y está todo normal y tiene una pareja estable y no tiene ninguna otra relación, pues puede demorar, en vez de ir todos los años, pues puede ir cada 5 años, vamos, mientras no cambie de pareja. Entonces, yendo todos los años está cubierta. ¿Perdón? Yendo todos los años está cubierta. Claro, porque el problema es la promiscuidad sexual. Es decir, tiene que ser una pareja estable y que haya plena confianza, pero, digamos, la infidelidad se produce. Una mujer puede decir, yo no he tenido relaciones nada más que con mi pareja, pero ¿y tu pareja solo ha tenido relaciones contigo? Pues sí, porque es un hombre de tal. Bien, pues no lo sé. ¿Y las señoras que practican sexo con señoras? Pues sí. ¿Pueden tener ese problema? Las señoras que tienen sexo con señoras, si una de las señoras tiene el virus, se lo pasa a la otra. Si no lo tiene ninguna, pues no pasa nada. Siempre que mantengan relaciones entre ellas solos, que no haya promiscuidad sexual, que no haya con 3 señoras. Es decir, si es una pareja de 2 señoras que solamente tienen relaciones entre ellas y no tienen ninguna el virus, pues no hay manera de que se contagien. Bueno, pero sabe que estamos en el año 2021, España, pospandemia, la cosa tiene otro vértigo, otra velocidad. Pues claro. ¿Usted ve muchas cosas en su consulta de este tipo? Claro. Ahora, pues vamos a ver, hay parejas absolutamente estables, de garantía y que no tienen relaciones nada más que entre ellos. Pero hay de todo. Hay promiscuidad sexual. Entonces, con la revisión anual y con la precocidad, ¿esto está resuelto en qué porcentaje? Pues en un porcentaje muy alto, porque se toman, si ves si hay alguna lesión, pues tomas una biopsia de ahí, hay unas lentes de aumento que se llama colposcopio y con eso ves cómo está el cuello uterino y de la zona que tenga alguna anomalía, pues tomas una biopsia y ya compruebas si realmente hay una lesión, porque tú puedes tener el virus del papiloma humano y la citología es normal y por lo tanto pues pasas del virus. Es como si en esta habitación hay muchos virus de la gripe, mientras no lo cojamos ninguno de los dos, pues nos da lo mismo. El tema es que el virus potencialmente el virus puede producir lesión, pero si te haces la citología, el Papá Nicolau y no hay lesión, pues no tienes que hacer nada. Déjale el virus porque el virus no lo vas a eliminar. No. Entonces, el virus una vez que entra, como se dice ahora, ha llegado para quedarse.
se queda. Así es. Bueno, entonces el camino es más o menos como el cáncer de la mama. La precocidad es totalmente definitiva. Total. Si se coge en los primeros días, en los primeros momentos, la solución es altísima. El porcentaje es altísimo de curación. Muy bien. Cáncer de ovario y trompas. ¿O quiere descansar un minuto? No. Vamos con el cáncer de ovario y trompas. Pues es... Después, ¿es complicado? Es el tercero después en frecuencia. El de ovario. El de trompas, lo que pasa es que están juntos el ovario y la trompa. Si coge el ovario, coge la trompa. Sí, pero lo que importa es el primitivo de ovario. El primitivo de trompas. El primitivo de trompas es excepcional, ¿no? Pero el de ovario sí es frecuente. Y además es cada vez más frecuente porque se produce normalmente a partir de los 40 años. Y se vive mucho, cada vez se vive más, ¿no? Entonces, pues bueno, pues la edad más frecuente es entre los 40 y 60 años, pero después de los 60 también puede aparecer. Entonces, ¿tiene que ver que haya tenido hijos o no? Eso está muy discutido, muy discutible. No hay pruebas, no hay pruebas en que influya eso. Y ahí no hay factores de infección, hay factores genéticos, como siempre, claro. Entonces, ¿Me permite puntualizarle algunas cositas para que le conteste a las señoras? Sintomatología, ¿no? Frente al cáncer de ovario. Malestar en el área baja del abdomen, similar a una indigestión. Exacto. Eso es el síntoma de los primeros. Bien. Dolor en la pelvis. También. Anemia y pérdida de peso. También. Cansancio, falta de apetito. Incremento del vello corporal a raíz de la alteración de las hormonas. Bueno, ya es uno de los últimos. Ese tiene que ser un cáncer. No, ese realmente no. Vale. Entonces, señora, si usted, insisto, padece alguno de estos síntomas, es muy importante que vaya a ver a su ginecólogo. Es muy, muy importante, por la precocidad. Como no, perdón. ¿No? No. ¿No tiene que ir? No. ¿Cómo no? Desgraciadamente, esos síntomas no indican que ya el cáncer está avanzado. El cáncer en sus primeros estadios no produce ningún síntoma. Ese es el gran problema del cáncer de ovario. La única forma es ir a la revisión anual. Y la revisión anual es obligatorio que el ginecólogo, que ya se hace, el ginecólogo en su despacho tiene que tener un espéculo para ver el cuello uterino y tomar las muestras y un ecógrafo. La única forma del diagnóstico precoz es hacer una ecografía. Una ecografía transvaginal o abdominal detecta si el ovario está aumentado de tamaño. Y ese es el diagnóstico precoz. Porque una vez que ves que el ovario está aumentado de tamaño, tiene signo, ya empiezas a hacer un estudio. Cuando figuran estos síntomas, porque ya está. Claro, cuando ya le devuelve el abdomen o se le inflama el abdomen, es que ya está avanzado. Ya no es un diagnóstico precoz. Muy bien. Entonces, insistimos que la visita al médico anual resuelve mil cosas. Exploración de mamas tiene que hacer el médico. Exploración ginecológica. Sí. Y citología y ecografía. Y ahí ya abarcamos. Y ya está. Y con eso haces un diagnóstico precoz de los cánceres ginecológicos. Y este tipo de cáncer también, si se detecta oportunamente, demora mucho tiempo en consolidarse. Exacto. Bueno. Y si el cáncer ya está muy avanzado, vamos, que cuando aparecen esos síntomas que ya está avanzado, que indica que el cáncer es muy grande, que se pueda invadir del ovario a la trompa, de la trompa al útero, al intestino, pues claro, ahí está todo. Pues ya el pronóstico, aunque los tratamientos son eficaces, hay cirugía, hay quimioterapia, pero ya hay radioterapia, pero ya la curación... Y la limpieza general ahí. Exacto. O sea, si hay esos síntomas, mal asunto. En Argentina eso le llaman pelvis congelada. Bueno, eso ya es en un grado muy avanzado. Sí. Si la pelvis está congelada, pues ya la cosa... Hay que hacer un ano contra natura. Bueno, sí, por eso, ya una cirugía... Bypass intestinal. Sí. Es muy complejo. Muy complejo. Doctor... Quitar todos los ganglios paraórticos, pélvicos... Todo. Bueno, y si hay alguna señora, porque esto se trata de estar informada. Si las señoras, señoritas están informadas de este tema, de la revisión anual, porque por el tema de la pandemia alguna no ha ido. Algunas no, muchas, pero es que no podían ir. Es que yo, por ejemplo... voy y me cojo el coronavirus, ¿qué hago? En el Ruber Internacional, que es un hospital privado de primera clase, digamos. Primera clase mundial. Mundial, sí. Pues, ¿qué pasaba? Que en esos 3 meses que hubo de pandemia de marzo a junio, que el hospital estaba colapsado, como pasaba en todos los hospitales públicos todavía más. No había camas. Y entonces tampoco no se aconsejaba que las pacientes fueran al hospital, claro, porque se podían contaminar.
Y entonces solamente podíamos hacer Ambulatorio. urgencias, no, en las consultas no había revisiones esas ginecológicas, No no había. No estaban prohibidas, por así decirlo. ¿Y ahora cómo están haciendo? Oiga, que me vengan, llamaban por teléfono, mire, que quiero hacerme una revisión ginecológica con el doctor Vidal. Pues mire, espérese y llame usted, o lo avisamos nosotros, lo que sea. No se hacían revisiones. Ahora, si la señora te decía, es que estoy sangrando mucho, pues entonces sí, urgencias, Sí. Y partos. En lo nuestro, claro, un parto no puede esperar. Oye, mira, estoy de parto, no, espera que se acabe la pandemia. No, venga. Pero nada más que eso, no Sí. podíamos hacer revisiones. Claro, que fue una ginecológicas. locura eso, doctor. Claro, eso fue una locura. Menos mal que ya Claro. parece que está resuelto. Y luego eso fue en esos meses. Luego ya cuando se permitió ya la consulta y tal, pero la gente tenía miedo, porque claro, decía, no vaya usted a los hospitales, que en los hospitales hay más riesgo. Claro. Pues entonces disminuían las... Y había mucho más riesgo. Y había mucho más riesgo, era real, ¿no? Era real. Y entonces la mujer Y no se quedaba... estábamos vacunados. Claro. Bueno, y no estaba vacuna, no había defensa No había nada. Luego ya surgieron las vacunas, ya todo el mundo está vacunado y ahora digamos que prácticamente estamos en una normalidad casi absoluta, ¿no? Sí. Todavía queda un miedo en algunas pacientes y tal. Una prudencia, pero ¿no? Que sí, hay que mantenerla. ya, pero digamos ya hay mucha tranquilidad. Sí, y a las sí. mujeres está en el movimiento de las revisiones ginecológicas es prácticamente igual que antes de la pandemia. Estimada señorita, este programa que está dedicado a usted, a las damas, no solamente de España, sino vamos en cobertura mundial, esto es muy importante porque el profesor doctor que nos está acompañando en estos momentos, entre otras cosas, le voy a decir que en el año 2008, 2009, por ahí, la revista Forbes, la famosa revista Forbes, lo ha destacado como entre los 10 mejores ginecólogos del mundo. Cuidado, es una palabra muy autorizada, es el fundador de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional. Y yo creo que es palabra santa, lo que dice el doctor va a misa. Bueno, lo avala, ¿cuántos años de profesión? Pues 50. 50. Pero le tengo que rectificar, no es el 2008, es el 2018. ¿2018? Es que ha dicho 2008. Dije 2008, me equivoqué, 2018, correcto. Y lo dije tantas veces. Mira. Hoy nos equivocamos con Lucas también, 2010, tenía 14 años. Pues, Bueno, cáncer de ovario. Entonces, ¿qué solución hay una vez que tiene estos síntomas la señora y lamentablemente existe? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resuelve? Va. ¿El cáncer de ovario? Sí. En principio, hay también, pasa como con el cáncer de mama. Si el cáncer está extendido fuera ya de lo que es el aparato genital y el abdomen, y hay metástasis en los pulmones, que es lo que sucede, o hay metástasis en los huesos, sobre todo en la columna vertebral, en la pelvis, pues entonces hay que darle quimioterapia previa también. Pero el tratamiento fundamental es la cirugía. Y a veces es una cirugía mayor, ¿no? Cirugía mayor, sí, cirugía mayor. Qué buena. Que se hace muchas Buena veces todo, útero, en todo. colaboración con los cirujanos de digestivo, porque hay que quitar todo. Y hay ver si está invadido el estómago, si está invadido Intestino. el intestino suele estar invadido, claro, porque el intestino Útero, está al lado, seguro. está pegado al útero, claro, eso está ahí. Y los uréteres, el riñón, en fin, que es una cirugía compleja Complejo. Muy bien. y larga, pero bueno, O sea, y si se complementa luego el síntoma, con quimioterapia, si la clave de los cánceres de ovario, estén o no estén muy extendidos, es que sean sensibles a la quimioterapia. Y hay algunos que responden muy bien a la quimioterapia. Bueno, yo he operado muchas. La no quimioterapia una ni dos. funciona. Anda, Funciona. anda Es bien. decir, yo he operado pacientes que la abrías para hacerle la... Ahora ya el tipo de cirugía, luego hablaremos, ha cambiado mucho. La abrías para ver si podías hacer algo y veías que estaba todo invadido, todo, y que no sé. Entonces tomabas biopsias, Todo gelatinoso, ¿no? sí, todo invadido, todo No se pegado. puede meter todo, la mano, todo. nada. No, separar y tal, te sangraba, en fin. Tumoral todo. Sí. Entonces le hacías biopsias para saber qué tipo de tumor y luego el oncólogo, dependiendo del tipo de tumor, le daba determinada quimioterapia. Y luego hacías lo que se llamaba, después de terminar la quimioterapia, el second look, para quitar ya todo. A los 90 días, más o menos. No, 6 meses. Como Sí, mínimo. a 6 meses. El tratamiento de quimioterapia mínimo 6 meses. Y entonces ya cuando ya terminaba el oncólogo y veía que el tumor había disminuido y tal, pues ahora quita todo el aparato genital, porque Claro, para que claro. no se reproduzca. Y no había cáncer. Había desaparecido con la quimioterapia. No era lo frecuente, pero no era excepcional. Era un proceso graso, nada más. Sí, nada, se quedaba no graso, sino que estaba todo pegado y tal, Sí. pero por adherencias, pero no había tumor.
Y lo quitabas todo y lo mandabas a analizar y no había tumor. O sea, que si el tumor es sensible a la quimioterapia, el cáncer de ovario se cura, pero si no es sensible a la quimioterapia y está extendido, el pronóstico ya es regular. Tengo miedo de preguntarle el porcentaje de solución en este caso. Se lo pregunto. Pero es que depende, ya digo, de la sensibilidad a la quimioterapia, eso depende de cada tipo de tumor. Entonces, si se coge muy extendido, los porcentajes de curación son bajos. Bueno, cáncer de útero. Continuamos. Pero repito que la clave es el diagnóstico precoz y la única forma de hacer un diagnóstico precoz es la revisión ginecológica anual. Sí. Y ahí con eso resolvemos todo. Todo. Con práctica de ecografía, porque hay centros o ginecólogos que no hacen ecografía. Entonces el diagnóstico, puedes hacer citología, diagnóstico del cáncer de cuello, hacer mamografía, pero si no haces una ecografía ginecológica, el cáncer de ovario o el cáncer de trompa se te escapa. Joder. Señora, mire qué sencillo es. Asistencia al ginecólogo una vez por año y hacer una revisión total, anual, como dice el doctor. Y con eso, bueno, creo que tiene respuesta y solución a cualquier patología severa en el futuro. Así que, por favor, cúmplalo al pie de la letra. ¿Pasamos al cáncer de útero? Bueno, el cáncer, sí. Pasamos al cáncer. Hemos hablado parte del cáncer. Sí. Vamos a ver, es que el útero tiene dos partes. El cuello y el cuerpo. Hemos hablado del cuello, que es el más frecuente que es el de transmisión sexual. Y ahora viene el cuerpo, que es el endometrio. El endometrio es la capa interna del útero, es lo que todos los meses se descama y da lugar a la menstruación. Correcto. Entonces es el cáncer de endometrio, más que cáncer de útero. Lo que pasa es que hablamos de cáncer de útero en general porque puede haber cáncer de endometrio si es la parte interna del útero, o si es la parte muscular del útero, porque el útero es un músculo, gracias a eso se dilata y se extiende durante el embarazo, ¿no? Claro. Entonces pueden surgir miomas, que son muy frecuentes, que son tumores benignos, y sarcomas, que son tumores malignos. Entonces, esos son mucho menos. El mioma es el más frecuente tumor, pero es benigno. Más o menos el 70% de las mujeres después de los 50 años tienen miomas pequeños o grandes. Los miomas que son pequeños y no crecen, no hay que hacer nada, pero si crecen o son muy grandes de entrada. ¿Y en el cáncer de útero tiene que ver si se han dado a luz una vez o no? ¿Perdón? ¿En el cáncer de útero tiene que ver si han sido madres o no? No, el cáncer de... Sí, se decía antes... Bueno, es que cuando hablamos de cáncer de útero vamos a hablar de cáncer de endometrio. Endometrio. Que es la parte interna del útero, que Correcto. es el frecuente. Vamos al cáncer. Porque los otros son los miomas que degeneran, eso ya son otra cosa, ¿no? El sarcoma es mucho más raro y tal. Cáncer de endometrio. Entonces, el cáncer de endometrio se decía... antes de, cuando ya existía la citología, pero antes de que existiera, digamos que en los años 50 o así, hasta los años 60, porque además el cáncer de cuello uterino no se sabía todavía que se producía por un virus, que era el virus del papiloma humano, que es de transmisión sexual. Lo que sí se sabía es que las mujeres, cuanta más relaciones sexuales tenían, más posibilidad de tener un cáncer de cuello. Y las mujeres que nunca habían tenido ¿Más hijos, relaciones sexuales con la misma persona o diferentes personas? Con diferentes personas. Sí, sí. Entonces se decía que era el cáncer de las prostitutas. Era muy frecuente en las prostitutas, porque son las que tienen más variación. Claro. ¿Y era por qué? Por los virus del papiloma humano. Lo que pasa es que no se ¿Y conocía. eso con preservativo o sin preservativo es lo mismo? No, con preservativo te preservas de eso. No hay problema. Sin preservativo. Pero las prostitutas no usan preservativo habitualmente. Ah, ¿no? Los hombres que van con ellas no quieren usarlos, algunas sí, otras. Ellas lo aconsejan siempre porque saben. Claro que se pero dicen, no, oye, yo para hacerlo con preservativo lo hago con mi mujer. Eso es una respuesta muy frecuente que dan. Sí. Es así, es real. Entonces hay hombres que no quieren usar el preservativo. Entonces, pues si lo usan en casa y van con una prostituta es para no usarlo. Bueno, se decía que era el cáncer de las prostitutas. Ahora, como hay mucha promiscuidad sexual, pues ya no se habla de eso. Y el cáncer de endometrio es en mujeres que nunca habían tenido hijos y tenían menos... Cáncer de las monjas. Mire usted. Entonces, ¿Y por qué se da esa particularidad? Bueno, porque el endometrio, digamos, en los embarazos pues cambia, se renueva y tal, y en las mujeres que no han tenido relaciones, ni han tenido embarazos, ni han tenido nada... Negativa. Claro, sí.
Qué curioso, ¿eh? Sangrado fuera de la menstruación, fluido vaginal abundante y con sangre, sangrado tras el mantenimiento de relaciones sexuales. Esto es el cáncer de endometrio. Cuando están estos síntomas, porque ya padece, ya está. Pero sí, ¿O no? pero el cáncer de endometrio no suele sangrar después de salvo que esté muy extendido. Después de las relaciones sexuales es el de cuello. El cáncer de endometrio, el síntoma, primero, es un cáncer que aparece después de los 50 años, generalmente. No se produce una mujer de 25, 30, 40 años no tiene cáncer de endometrio. A partir de los 50 años. Entonces, lo más llamativo es las metrorragias postmenopáusicas. Es decir, que una señora ya está menopáusica, dice ya no tengo reglas, y de repente un día empieza a sangrar. Vete al ginecólogo inmediatamente que puede tener un cáncer de endometrio. Jolín. Y generalmente lo tienen. Pueden tener un pólipo a lo mejor, tal, pero es o sea, la metrorragia postmenopáusica es el síntoma fundamental. Entonces acá le pido, por favor... Después de los 50 años. Acá le pido, por favor, a su pero cámara... antes de los 50, como ha ido al ginecólogo, pues el ginecólogo también en la ecografía ha visto el endometrio. Y en el endometrio puede ver un pólipo o puede ver un endometrio engrosado, y eso es un factor de riesgo. Y entonces, si soluciona eso, va a evitar que en el futuro ahí se va a hacer el tratamiento preventivo de que se pueda producir después un cáncer. ¿Y cuál es el tratamiento preventivo? Pues quitar el pólipo ese. Y se arregla el problema. Claro. A su cámara, la cámara 4, doctor, dele... Esos pólipos los quitas, son benignos, pero si los dejas pueden evolucionar a... Se pueden complicar. Claro. No, degenerar. Entonces, ¿le puede dar alguna sugerencia a las señoras mayores de 50 años? Sí, bueno, las mujeres a partir de los 50 años se deben hacer revisiones. Ya hemos dicho que el cáncer de ovario es más frecuente y el cáncer de endometrio también. Entonces, no esperar a tener esa metrorragia posmenopáusica, que entonces tendrías que acudir casi de urgencia, ¿no? Sino hacerse sus revisiones anuales, y ahí se va a ver si el endometrio está demasiado desarrollado, porque una mujer menopáusica, al no tener hormonas, el endometrio se atrofia. Entonces, es una línea. Si una mujer que lleva 4 o 5 años sin regla y tiene un endometrio engrosado, ojo, haz una biopsia y te vas a encontrar o una hiperplasia típica, que es un punto digamos que antecede al cáncer, y tratando esa hiperplasia típica no vas a tener nunca el cáncer, o ya vas a tener un cáncer. O sea que hay que acudir al ginecólogo anualmente para que revise el endometrio, para que revise los ovarios, que hemos dicho que son más frecuentes los cánceres a partir de los 40 años, y el endometrio. Por eso la ecografía ahí es fundamental. Y si el ginecólogo ve que hay algo en el endometrio, que hay un pólipo o hay un engrosamiento, pues tiene que hacer una biopsia y ver si eso es una patología benigna o es una patología maligna. Y si, por ejemplo, tiene una hiperplasia típica, que no es un cáncer, pero que es un aviso de que en un tiempo más o menos corto o más o menos largo va a tener un cáncer, pues se quita el útero y muerto el perro se acabó la rabia, porque el útero a los 55 años no vale para nada. Ajá. Muy bien dicho. Cáncer de vagina y de vulva, ¿los cogemos los dos juntos? Sí, son muy poco frecuentes y son generalmente... el cáncer de vulva se produce en mujeres mayores, generalmente mayores de 60 años, incluso de 70. ¿Y por qué sucede? Bueno, las causas no se saben, como del cáncer, salvo el único cáncer que se sabe que está producido por un virus es el cáncer de cuello uterino. Ajá. Pero también el virus del papiloma humano puede influir en el cáncer de vagina, ya lo diremos ahora, desde luego de una forma clara, y en el cáncer de vulva también. Es el tener el virus del papiloma humano te favorece la posibilidad de que tengas un cáncer de vulva. Entonces el cáncer de vulva tiene la ventaja de que, como la vulva es un órgano externo, pasa como con la mama, pero todavía es más externo, porque la mama si es grande, la mujer, aunque se te opere, no se toca nada, pero en la vulva sí, en los labios vulvares, si te sale un bulto, pues te lo ves, te lo tocas, pues entonces tienes que ir al ginecólogo para que te haga una biopsia a lo mejor de ese bulto, o decir, esto no es nada, esto es un quiste de grasa o es un pelo que se ha infectado. Pero hay que ir. O sea, que eso es mirarse la vulva si aparece. Y la causa, pues no se sabe exactamente. La edad se sabe que influye, y el virus del papiloma humano también. Doctor, hablamos de varios cánceres, ¿no? Los 5 grandes grupos creo que los abarcamos. Por ejemplo, preguntas normales que la gente se hará. ¿La obesidad influye en algún tipo de cáncer de los que hablamos? ¿La obesidad?
¿O no? ¿No es importante? La obesidad influye en muchas cosas, en la hipertensión, en la diabetes, en el cáncer, yo creo que ¿En el cáncer no. de En el útero cáncer tampoco? ginecológico, yo creo que no. No. ¿Alimentación? No hay evidencia. ¿Alimentación? Pues también se dice que la alimentación influye en todo tipo de cánceres, pero tampoco hay evidencia. No solamente ginecológicos, cualquiera. ¿Eh? No solamente ginecológicos. Cualquier tipo de cáncer influye con la alimentación. Sí, claro, claro. Cigarrillo, por supuesto, ni hablar. Bueno, el tabaco se dice, pero al tabaco se le echa la culpa hasta de la muerte de Viriato, digo yo. Es que no es bueno el tabaco, doctor. Por eso, y el cáncer de pulmón está demostrado. Pero también se dice que el cáncer de cuello uterino, De o el garganta, cáncer bueno, madre mía, doctor. bueno, pero de garganta y tal sí, pero que llegue al aparato genital, yo la verdad no lo he podido comprobar que haya más riesgo en mi experiencia, que es mucha. Pero bueno, hay trabajos que dicen que sí, que si se fuma, que se tiene más riesgo de tener un cáncer de ovario, un cáncer de cuello, ya te digo, o que se haya muerto Viriato. Pero que los controles tumorales, usted lo dice de fumador y no fumador. O sea, cambia, son mayores los Claro, medidores. Sí, lo piden marcadores tumorales, pero ya sabes qué marcadores tumorales están relacionados con el tabaco, o los que están relacionados con el pulmón, que claro es el tabaco, o los que están relacionados con el ovario, o con los que están relacionados con la mama, son diferentes, o con el colon, que es otro cáncer muy frecuente, ¿no? Y dígame, así como el PSA es La próstata. para la próstata, Sí. en la mujer, ¿cuál sería? El CA125, que es el ovario fundamentalmente, y el CA199, que es en mama y también en aparato digestivo, y el CA, que es de todo. O sea, si tienes aumentado el CA, pues puedes tener un riesgo de cáncer en Y sobre una cualquier analítica parte. ya sale todo. Claro. No, si ves ese CA que está muy elevado, pues tienes que hacer un estudio. Claro. Pues incluso puedes pedir un PECTAC. ¿Qué es un PECTAC? ¿Qué es? Pues el PECTAC es una prueba que te inyectan un isótopo, Ajá. ese isótopo se distribuye y ese isótopo es selectivo de las zonas tumorales. Entonces dice, pues tiene usted un tumor en el estómago, tiene usted un tumor en el ovario, tiene usted un tumor en el hígado o tiene usted un tumor en el pulmón. Bueno, vamos a tranquilizar un poco a nuestras amigas. Pero eso ya es más avanzado. La medicina de hoy cuenta con muchas más armas que hace 30 años atrás. Muchísimas más. Una vez hicimos un programa con usted Muchísimas. y grandes médicos de los últimos 50 años. Bueno, ¿Cómo cambió el la avance salud? ha sido mayor que en todos los siglos anteriores. Ah, sí. Sí. Impresionante. Y no hemos hablado de la cirugía. Bueno, por supuesto, podemos hablar ahora. Nos Ahora quedan 10 hablamos. minutos. Claro. ¿La cirugía ha avanzado en cuánto? Gracias a la... Bueno, ya hemos hablado algo. La cirugía es cada vez más eficaz y cada vez más conservadora. Ya lo hemos hablado en la mama. Antes se quitaba la mama y todos los ganglios. Ujú. Había un autor argentino de los años 20 que se llamaba Prudencio y era la operación de Prudencio, que el nombre, ¿verdad? Sí, no tiene Con la nada que ver- cirugía no que tiene nada que hacía. ver con la cirugía. Sí, no. Pero la cirugía que hacía en el cáncer de mama era quitar la mama entera, Todos los quitar ganglios. todos los ganglios. Pues y si el cáncer... de Prudente, nada. Y si no, por eso lo de Prudente. Limpiaba todo. No, déjeme que termine. Limpiaba todo, eso lo hacía todo el mundo. Sí. Pero él quitaba el brazo también. El brazo. El madre brazo de Dios. afectó. El brazo. Se llamaba la operación de Prudencio. En los años 20. En los años entre los 20 y los 30. Prudencio, Madre mía. argentino. Quitaba el brazo. Claro, que no se extendió, pero se llegó hasta ese límite. Madre mía de mi vida. Claro. Quitarlo todo lo hacían todo el mundo en el cáncer de Pero mama. no el brazo. Pero no el brazo. Claro. Pero Prudencio, O sea, que quitar el brazo. haciendo honor a su nombre, quitaba también el brazo. Madre mía. Muy bien, doctor. Doctor Juan Vidal Peláez, nos ha dado una clase magistral para nuestras amigas, damas. Pero yo, al final de todo lo que hemos hablado durante una hora, que se habló muy así rápidamente, pero creo que fue magistral, revisión genealógica completa anual, creo que es el secreto de todo esto, sin duda. El secreto. El secreto. El secreto, la clave. Punto. Pero permítame que termine un poco de la cirugía. ¿Cómo no? Caramba, nos hemos metido a Prudencio. Pues bueno, Prudencio no La se cirugía extendió. hoy. La cirugía es mínimamente invasiva. Endoscópica. Es decir, exacto. Antes, en todas las cirugías de cáncer de ovario, de cáncer de cuello uterino, de cáncer de endometrio, se hacía una incisión que iba desde el esternón
hasta abajo, hasta el pubis, Todo, se abría todo. para poder quitar todo. Ahora se hace cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva, y se quita todo igual, se quita todo igual. Y los resultados son iguales en cuanto a las curaciones hechas por grandes cirujanos, tanto hay que hacerla bien, tanto si fuera cirugía abierta como la otra, pero si quitas todos los ganglios y tal, pero con la diferencia que cuando hacías Hay esta precisión. incisión... No, precisión había también antes. La precisión es la recuperación. Ah, claro, Claro, la recuperación era, estaba un mes la señora que no se podía ni mover. claro. Y ahora en 3 días está en casa trabajando con esta cirugía Fantástico. mínimamente invasiva. Es fantástico, es espectacular. Dígame, la robótica no llegó todavía a la ginecología, ¿no? ¿Ya llegó? Sí, llegó. Ya se está haciendo en muchos sitios y yo creo que dentro de poco se va a extender todavía más. Lo que pasa es que no ofrece muchas ventajas sobre la laparoscopia. No ofrece muchas ventajas. No se ha extendido más. La robótica se está haciendo en cirugía de digestivo y tampoco se ha extendido mucho, por lo mismo, porque la cirugía laparoscópica hecha Es más práctica. Sí. Y la robótica tiene un problema que también hay que valorarlo, que es el económico. Claro. Entonces, no ofrece de momento de más. En la cirugía urológica sí, está demostrado, porque claro, el problema de la cirugía urológica, sobre todo en la próstata, que las consecuencias de una cirugía normal, no robótica, te pueden dejar impotencia, lo cual pues para un hombre es algo desagradable, incontinencia, no digamos, que se te escape la orina, y la eyaculación retrógrada, eso tiene menos importancia, es decir, que el semen no sale hacia afuera, sino se va hacia adentro. Pero bueno, también es... Se elimina por orina. Sí, también es desagradable, ¿no? Y Bueno, hay medicación que produce eso. Sí, pero con la cirugía robótica eso que puede pasar, pero no pasa. Pasa en casos, digamos, excepcionales. En eso ha sido. Mientras que en la cirugía ginecológica, en la cirugía digestiva, no ofrece grandes ventajas. Pero como ahora la cirugía cada vez es más robótica y llegará un punto que yo estoy aquí y puedo estar operando a una paciente que esté en Nueva York. Claro. Entonces, claro, eso se va a extender para todo tipo de cirugía. La cirugía robótica. Bueno, los progresos son imprevisibles. La paciente en un quirófano en Boston, por ejemplo, y usted en Madrid, la puede intervenir. Sí. Dirigiendo el robot. Sí, con un robot, sí. Que lo tiene que manejar un señor allí, pero tú le dices a ese señor, tú se lo manejas, no le tienes que decir nada. Y allí como el robot se responde a lo que tú le dices. En años de calidad de vida y en años de vida, ¿cuánto se ha ganado en esta última década con toda esta historia? Porque usted una vez nos contó que hubo un salto en los últimos 35 años de casi 25 años más o 30 años más en el hombre y la mujer. Ya, pero lo que ha supuesto digamos, en los porcentajes, porque la cirugía mínimamente invasiva es un progreso evidente, ¿no? Los métodos de diagnóstico pues son también evidentes, las resonancias, los escáneres, las biopsias, bueno, pero la biopsia se hacía antes también, pero los estudios son más exhaustivos. Todo eso es muy importante. Y la cirugía mínimamente invasiva ya lo hemos dicho, pero lo más importante, porque no existía, eso lo he vivido yo, no existía la quimioterapia. Claro. ¿Qué ha cambiado el cáncer? La quimioterapia. La oncología médica no existía, yo la he visto nacer. Al principio los oncólogos venían o de radioterapia o de medicina interna, que se querían hacer oncólogos. Pero esto fue a finales de los 70 y a principios de los 80. Esa década fue asombrosa para Pero es que se hace tanta investigación que cada día sale una cosa nueva. Exacto. Es decir, yo estoy seguro, yo no lo voy a vivir, pero gente joven lo va a vivir. El cáncer se va a curar. ¿Se va a curar? Yo creo que sí, con la quimioterapia. Siempre con la precocidad, ¿no? Se me ocurre pensar. Cuanto más precoz antes, claro. No, con la precocidad se cura ahora. Pero los cánceres avanzados, que ahora, pues desgraciadamente se muere la gente, llegará a un punto, porque el tema es encontrar el agente quimioterápico selectivo para cualquier tipo de cáncer. Y eso, tal y como se está llevando la investigación y los descubrimientos que se están haciendo, y luego que no tenga efectos secundarios, porque claro, el problema de la quimioterapia es que se tolera mal. Yo he visto, a mí se me han muerto mujeres de la quimioterapia, ¿no? O sea, la quimioterapia no la han tolerado, y se han muerto. Y bueno, eso es... Aparte que mata lo malo y mata lo bueno también. Es poco frecuente,
el que se mueran, pero el que se pongan muy malitas, sí, las personas, ¿no? Y se les cae el pelo y se degrada y tal. Exacto. Entonces, se llegará a un punto en que habrá un medicamento que sea selectivo sobre las células malas y que deje las células buenas. Eso, no sé si será ahora o dentro de 30 años, o dentro de 50. Usted sabe que tenemos un buen amigo que está en fase 3 de una investigación, fase 3 de una regeneración muscular y de todos los tejidos del cuerpo. Es el doctor Guillén. Y eso funciona, nos lo dijo acá, funciona. ¿Qué quiere decir eso? Lo del ratón, cogió 2 ratones, hermanos de un año, a uno le inyectaron este producto que están investigando, doctor Guillén, junto a Harvard, y uno era un chaval, caminaba, el otro era una estatua chiquitita y no se movía nunca, y el hermanito le pasaba por arriba. Lo sacrificaron, cuando vieron los tejidos, uno era joven y el otro era viejo. Uno era joven y el otro viejo. Todos los órganos. Sí. Todo. Ligamentos, todo. ¿Qué quiere decir esto? Que es rejuvenecer el cuerpo. Todas y cada una de las células. Dice el doctor que vamos a vivir más de 125 años con eso. Que sí. Y más todavía. Y eso se está funcionando hoy, en fase 3. Yo cuando estaba estudiando medicina, o incluso el bachillerato, había una frase que se decía mucho. Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad. Sí. Pues esa frase ahora todavía es más real. Claro. El avance de la ciencia es impresionante. ¿Quién iba a decir que la vacuna del COVID-19 iba a salir en 11 meses? Exacto. Nadie. Cuanto antes duraban 5 años. 5 años mínimo. Sí. Bueno, y son eficaces, y con efectos secundarios mínimos, porque tienen efectos secundarios, y todas las vacunas tienen efectos secundarios, pero no son importantes. Exacto. Y se ha descubierto en 6 meses, ¿sí? Sí. Bueno, los chinos primero, no en 90 días. Yo creo que habrá sido algo para empezar. Exacto. Después vemos. No hablemos de eso. Si Doctor, en otro día que no hablemos de cáncer. Exacto. Doctor Vidal Peláez, muchas gracias por el aporte informativo para todas las damas que ven nuestro canal. Muchísimas gracias de todo corazón. Ha sido un placer. Ha sido un placer, un honor, una satisfacción y una alegría estar aquí y saber que puede ser útil estas informaciones que he dado para que las mujeres se mentalicen. Revisión ginecológica anual. No le quepa duda. Hoy lo hablamos en la comida. Yo llevo 30 años haciendo periodismo médico y le digo que la cantidad de mensajes que hemos recibido de gente que ha salvado la vida, ¿por qué? Porque tenía un síntoma que no sabía que obedecía y lo dejaba estar. Porque no era que no podía vivir con esa molestia. Podía seguir viviendo, pero claro, era algo malo que iba creciendo y después, cuando tenía que ir al médico porque era insoportable, no había vuelta atrás. Por eso es la consulta periódica, anual, sí o sí. Y antes de que aparezcan los síntomas. Claro. Estoy bien, pero igual voy a ver qué pasa. Exacto. Si aparecen los síntomas, se va de inmediato, no esperas un año. No, ni hablar, claro, por supuesto. Pero si no tienes síntomas, dices, ¿para qué voy a ir si estoy estupenda? Vete. Exacto. Doctor, muchas gracias por todo. Un placer. Estimada amiga, estimada señora, señorita, espero que esto haya sido de utilidad. Estoy seguro que así va a serlo. Este programa se va a emitir durante varios días a las 22 horas en prime time y las correspondientes repeticiones durante las 24 horas por día. Pero va a estar, como siempre, cuando usted va a ver oncología, ginecología, doctor Juan Vidal Peláez, ahí tiene todos sus programas. Ahí va a ver todos y cada uno de los programas. No solamente hablamos de temas oncológicos, sino de 1000 cosas más. Muy bien, un abrazo muy grande y será hasta mañana. Gracias. It's so important to make someone happy. Make just one someone happy. Make just one heart-to-heart view. You sing to one smile that cheers you, one face that lights when it nears you, one girl you're everything to. Fame, if you win it, comes and goes in a minute. Where's the real stuff in life to cling to? Love is the answer
answer. Someone to love is the answer. Once you've found her, build your world around her. Make someone happy. Make just one someone happy, and you will be happy.